Hay una planta creciendo ahora mismo entre las grietas de una acera, en el borde de un jardín o junto a la entrada de una casa cualquiera. La mayoría de las personas la mira y piensa que es una mala hierba, una molestia, algo que debe arrancarse, quemarse o rociarse con químicos antes de que invada el césped. Pero lo que casi nadie imagina es que esa misma planta puede contener hasta el 649% de la vitamina K diaria recomendada en una sola porción. No el 50%, no el 100%, el 649%. Y eso es solo el principio. Esa planta ofrece más calcio que la leche, más hierro que la espinaca y más potasio que el plátano. Sus hojas se comen, su raíz se usa, su tallo se aprovecha, su flor también. Durante más de 1000 años, médicos chinos la recetaron para problemas relacionados con el hígado. Los antiguos médicos griegos la usaron para purificar la sangre. Sanadores árabes escribieron sobre sus propiedades ya en el siglo X. Y cuando los peregrinos cruzaron el Atlántico en el Mayflower, llevaron sus semillas como una carga valiosa, no como algo accidental. Para ellos no era una maleza, era alimento, era medicina, era supervivencia. Entonces, ¿en qué momento una planta tan valiosa pasó a convertirse en enemiga del jardín moderno? La respuesta no empieza en un campo, empieza en una guerra. En 1944, el Servicio de Guerra Química de Estados Unidos probó un compuesto sintético en un laboratorio militar de armas biológicas. Descubrieron que podía matar hasta el 95% de esta planta con una sola aplicación. Poco después, las compañías químicas transformaron ese descubrimiento en un producto comercial y lo vendieron a millones de hogares. Desde entonces, una industria multimillonaria ha convencido a generaciones enteras de que una de las plantas más densas en nutrientes del planeta debe ser eliminada. Pero hay una pregunta que cambia toda la historia. ¿Qué pasaría si aquello que llevas años intentando destruir fuera, en realidad, una de las medicinas más antiguas que crecen gratis bajo tus pies? Esta es la historia del diente de león. El nombre científico del diente de león es Taraxacum officinale, y ese nombre no es casual. La palabra Taraxacum tiene raíces asociadas a antiguas tradiciones médicas, vinculadas con la idea de una hierba amarga utilizada con fines curativos. Por otro lado, officinale era una clasificación latina reservada para plantas reconocidas por sus propiedades medicinales. Es decir, incluso su nombre científico nos recuerda algo que el mundo moderno parece haber olvidado. Esta planta no nació como una enemiga del jardín, nació como una farmacia natural. El nombre común, diente de león, viene del francés dent de lion, por la forma dentada de sus hojas, parecidas a los dientes de un león. Y mucho antes de que alguien la llamara maleza, esta planta ya llevaba millones de años sobreviviendo en Eurasia, adaptándose, extendiéndose y acompañando a los seres humanos a través de la historia. Los antiguos egipcios la cultivaban. Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental, la recomendaba en Grecia. Los médicos romanos documentaron su uso para tratar trastornos del hígado, problemas digestivos y enfermedades de la piel. En China, el diente de león fue conocido durante siglos como una hierba refrescante, usada para limpiar el calor y las toxinas del hígado, la sangre y la piel. Incluso aparece en la farmacopea china moderna dentro de numerosas preparaciones oficiales y medicamentos aprobados. En el mundo árabe, los médicos del siglo XI perfeccionaron su cultivo y ampliaron su uso por distintas regiones. Para muchas naciones nativas de América, el diente de león fue alimento y remedio. Se utilizaba para problemas renales, inflamación, acidez estomacal y afecciones de la piel. En Japón incluso surgieron sociedades hortícolas dedicadas no a destruir el diente de león, sino a apreciarlo, cultivarlo y desarrollar nuevas variedades por su belleza. En la Europa preindustrial, esta planta tenía un valor todavía más profundo. Después de inviernos largos, cuando apenas quedaban alimentos frescos, las primeras hojas de diente de león que salían del suelo frío eran una fuente vital de calcio, potasio y vitamina C. Los monjes preparaban tónicos amargos con sus hojas y raíces para apoyar el hígado y la digestión después de meses de granos almacenados y carnes saladas. No era una moda, no era una curiosidad, era una necesidad. Y por eso, cuando los colonos europeos llegaron a América,
Plantaron deliberadamente sus semillas en jardines medicinales. Durante siglos, el diente de león fue parte de la vida cotidiana. Servía para la fiebre, para el dolor de muelas, para el cansancio, para la tristeza, para la comida diaria. Entonces la pregunta vuelve a aparecer con más fuerza. ¿Cómo pudo una planta tan respetada por tantas civilizaciones terminar convertida en algo que la gente paga para destruir? El perfil nutricional del diente de león parece casi imposible de creer. 100 gramos de hojas crudas, aproximadamente 2 tazas, pueden aportar más de 10.000 unidades internacionales de vitamina A. Eso equivale a más del 300% del valor diario recomendado. Pero lo más sorprendente está en la vitamina K. La misma porción puede contener alrededor de 778 microgramos de vitamina K, una de las concentraciones más altas que se pueden encontrar en una verdura común. Por eso el número resulta tan impactante, 649% del valor diario recomendado. Y todo esto en una planta que muchas personas pisan sin mirar. Ahora pensemos en el calcio. 100 gramos de hojas de diente de león contienen aproximadamente 87 miligramos de calcio. La leche entera contiene alrededor de 125 miligramos por la misma cantidad. La espinaca, que muchas personas consideran una de las grandes referencias nutricionales, contiene cerca de 99 miligramos. El diente de león supera a la leche y casi duplica a la espinaca en este mineral, y no se detiene ahí. También aporta alrededor de 3,1 miligramos de hierro por cada 100 gramos, más que la espinaca, y muchas veces más que la zanahoria. Su contenido de potasio ronda los 397 miligramos, una cantidad que puede superar a la de un plátano en comparación por peso. Además, aporta vitamina C, vitamina E, vitaminas del grupo B y una fibra prebiótica en la raíz llamada inulina. La inulina alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino y ayuda a sostener un sistema digestivo más equilibrado. Todo esto en una planta de unas 45 calorías por cada 100 gramos. Una planta que no necesita sembrarse en una maceta especial. Una planta que no exige fertilizantes caros. Una planta que no viene envuelta en plástico en el supermercado. Una planta que simplemente aparece año tras año en los bordes del camino, en los campos y en los patios. Entonces, ¿por qué pagamos por suplementos, batidos verdes y vegetales importados mientras ignoramos una fuente de nutrición que crece gratis bajo nuestros pies? Tal vez porque nadie nos enseñó a verla como alimento. Nos enseñaron a verla como un problema. Y cuando una generación entera aprende a mirar una medicina como si fuera basura, empieza a gastar dinero para destruir lo que antes habría usado para sobrevivir. Pero incluso estos datos nutricionales no son la parte más difícil de creer, porque el diente de león no solo llamó la atención de antiguos curanderos y familias campesinas, también llegó a los laboratorios modernos. Y allí, los investigadores encontraron algo que volvió a poner esta planta en el centro de una pregunta mucho más grande. ¿Qué más podría estar escondiendo esta mala hierba que la industria del césped lleva décadas intentando borrar? En 2012, un grupo de investigadores de la Universidad de Windsor, en Ontario, publicó un estudio que cambió la forma en que muchas personas empezaron a mirar la raíz del diente de león. El equipo aplicó un extracto acuoso de raíz de diente de león sobre células humanas de cáncer de colon en un entorno de laboratorio. Y lo que observaron fue extraordinario. En menos de 48 horas, el extracto activó la muerte celular programada en más del 95% de las células cancerosas analizadas. Pero había un detalle todavía más importante. Las células no cancerosas no fueron dañadas de la misma manera. No mostraron la misma toxicidad. Después los investigadores pasaron a modelos animales. En ratones tratados con extracto oral de raíz de diente de león, se observó una reducción superior al 90% en el crecimiento tumoral en comparación con el grupo de control. La clave no parecía estar en una sola ruta biológica. El extracto activaba varias señales de muerte celular al mismo tiempo, algo que muchos compuestos farmacéuticos intentan lograr con enorme dificultad. A partir de este tipo de resultados, el extracto de raíz de diente de león llegó incluso a recibir autorización para avanzar hacia ensayos clínicos de fase 1 en cánceres hematológicos en Canadá. Y aquí aparece una contradicción difícil de ignorar.
Una planta que crece en jardines, bordes de caminos y terrenos abandonados fue estudiada por su potencial médico. Pero al mismo tiempo, millones de personas seguían comprando productos para eliminarla de sus céspedes. Entonces, ¿por qué no está en cada supermercado? ¿Por qué no está en cada farmacia? ¿Por qué no hay jardines medicinales llenos de dientes de león en escuelas, hospitales y hogares? La respuesta nos lleva a 1942. Ese año, el ejército de Estados Unidos comenzó a construir Camp Detrick en Frederick, Maryland, como centro de investigación de armas biológicas. Más tarde sería conocido como Fort Detrick. Allí se probaron más de 1000 químicos sintéticos por su capacidad para destruir cultivos y vegetación. Entre ellos estaba un compuesto llamado ácido 2,4-diclorofenoxiacético, conocido como 2,4-D. La idea inicial era estudiar su posible uso para debilitar al enemigo, destruyendo cultivos. Pero los investigadores descubrieron algo diferente. El 2,4-D mataba plantas de hoja ancha, mientras dejaba intactas muchas gramíneas. En 1944, al rociar céspedes con este compuesto, se documentó que podía eliminar cerca del 95% de los dientes de león con una sola aplicación, sin destruir el pasto. Así, una sustancia nacida en el contexto de la guerra encontró un nuevo destino en los jardines domésticos. En 1945, empresas químicas empezaron a vender herbicidas de hoja ancha al mercado civil. Poco después, la publicidad presentó las malas hierbas como enemigas del hogar moderno. Ya no se hablaba de una planta medicinal, se hablaba de una invasora, de algo culpable, de algo que merecía desaparecer. Y esa narrativa cambió la relación de millones de familias con una planta que antes había sido comida, medicina y símbolo de supervivencia. La pregunta es incómoda, pero necesaria. ¿Cuántas cosas hemos aprendido a odiar, no porque sean dañinas, sino porque alguien encontró una forma rentable de vendernos su destrucción? Y si seguimos el rastro del dinero, la historia se vuelve todavía más clara. Un césped sin dientes de león no es simplemente una preferencia estética, es un negocio enorme. El mercado del cuidado del césped en Estados Unidos mueve decenas de miles de millones de dólares cada año. Solo el mercado de herbicidas representa miles de millones. Millones de hogares compran productos para eliminar plantas de hoja ancha, mantener el pasto uniforme y conservar esa imagen de jardín perfecto que durante décadas fue presentada como símbolo de orden, limpieza y éxito. Pero detrás de esa imagen hay una paradoja. La familia promedio puede gastar cientos de dólares al año en productos para el jardín. Y una parte de ese dinero termina destinada a matar una planta que ofrece gratis vitamina K, calcio, hierro, potasio, vitamina C y fibra prebiótica. Es decir, se paga para destruir algo que antes se habría recogido como alimento. Se paga para eliminar lo que durante siglos fue medicina doméstica. Se paga para mantener vivo un modelo de jardín que depende de químicos, mientras se borra una de las fuentes de nutrición más accesibles del suelo. Pero el precio no se mide solo en dinero, también se mide en vida. Cada año, una enorme cantidad de pesticidas y herbicidas se aplica sobre céspedes, jardines y espacios residenciales. Esos químicos no se quedan quietos donde fueron rociados. Se desplazan con el viento, se adhieren al polvo, entran en las casas, llegan al agua y afectan a criaturas que jamás fueron el objetivo. Las aves silvestres, los insectos y los polinizadores forman parte de ese costo silencioso. El diente de león es una de las primeras flores que aparecen en primavera. Cuando las abejas y otros polinizadores salen del invierno, muchas veces se encuentran muy pocas fuentes de alimento disponibles. Para ellas, esas flores amarillas no son una molestia. Son desayuno, son energía, son supervivencia después de meses de frío. Cuando matamos los dientes de león de forma masiva, no solo estamos limpiando un jardín, estamos retirando una de las primeras mesas de alimento de la temporada, y si los polinizadores pierden alimento, toda la cadena natural empieza a debilitarse. Menos polinizadores significa menos plantas fecundadas. Menos plantas fecundadas significa menos semillas, menos frutos y menos vida alrededor. Lo que parece una simple decisión estética en un patio puede convertirse en una pequeña ruptura dentro de un sistema mucho más grande. Y luego está la exposición humana.
El compuesto 2,4-D, desarrollado originalmente dentro de una lógica de guerra química, ha sido detectado en muestras de aire dentro de hogares y en residuos presentes en muchas casas. También se ha encontrado en la orina de una parte de la población. Eso significa que la historia no termina cuando el herbicida se seca sobre el césped. Puede continuar en el polvo de la sala, en el aire que respira una familia, en la tierra donde juegan los niños, en el cuerpo de quienes nunca pensaron que una decisión tan cotidiana pudiera llegar tan lejos. Entonces la pregunta ya no es solo si el diente de león merece vivir. La pregunta es más profunda. ¿Qué clase de jardín queremos dejar detrás de nosotros? Uno perfectamente verde, silencioso y tratado con químicos. O uno donde la tierra respira, las abejas regresan y una planta antigua vuelve a ocupar el lugar que siempre tuvo. Ahora viene la parte más importante. ¿Qué puedes hacer con esta planta? Puedes empezar esta misma semana. En muchas zonas, cuando llega el comienzo de la primavera, las primeras hojas de diente de león empiezan a salir del suelo. Ese es el mejor momento para recogerlas. Las hojas jóvenes, las que están más cerca del centro de la roseta, antes de que aparezca el tallo de la flor, suelen ser más tiernas, menos amargas y más agradables para comer. Busca lugares donde estés completamente seguro de que no se han usado herbicidas, pesticidas ni productos químicos. Puede ser tu propio jardín, un campo limpio o una zona natural que conozcas bien. Mira la forma de la planta. Las hojas crecen pegadas al suelo, en forma de roseta, con bordes dentados que recuerdan precisamente a los dientes de un león. Puedes cortarlas con tijeras de cocina o recogerlas suavemente con la mano. Lo ideal es hacerlo por la mañana, cuando todavía conservan humedad y su sabor es más suave. Después lávalas bien con agua fría y de pronto, lo que antes parecía una mala hierba se convierte en una verdura fresca. Puedes comerlas crudas en ensalada, con aceite de oliva, limón y ajo. Puedes saltearlas con un poco de grasa, vinagre y sal. Puedes mezclarlas en sopas, huevos revueltos o preparar un pesto con nueces y queso. No son comida de emergencia. Durante generaciones, muchas familias las comieron como parte normal de su mesa. Pero si las hojas son alimento, la raíz es donde vive gran parte de la antigua reputación medicinal del diente de león. Para recogerla, afloja la tierra alrededor de la base con una pequeña herramienta de mano y tira con cuidado. La raíz principal puede hundirse profundamente en el suelo. A veces se resiste, y esa resistencia dice mucho sobre la planta. El diente de león está diseñado para atravesar tierra compacta, buscar minerales en profundidad y sobrevivir donde otras plantas no pueden. Lava la raíz con agua fría, córtala en trozos pequeños y sécala a baja temperatura hasta que quede quebradiza. Después puedes tostarla suavemente hasta que adquiera un color más oscuro y libere un aroma profundo, terroso, parecido al café. Luego se muele y se infusiona en agua caliente durante unos minutos. Así obtienes una bebida sin cafeína, con un sabor intenso y con inulina prebiótica, tradicionalmente asociada al apoyo digestivo. En tiendas especializadas, la raíz seca de diente de león puede venderse a precios elevados, pero esa misma raíz podría estar creciendo gratis en un rincón de tu jardín. Y cuando llegue la floración, también puedes usar las flores. Los capítulos amarillos pueden recogerse en mañanas secas cuando están abiertos por completo. Se pueden separar los pétalos de la parte verde para evitar el amargor. Con ellos se preparan infusiones, jarabes, vinos caseros, miel vegetal o incluso flores rebozadas y fritas en mantequilla. Una sola planta puede ofrecer hojas para ensalada, raíz para bebida, flores para té, jarabe, frituras y preparaciones tradicionales, sin comprar semillas, sin depender de una marca, sin pedir permiso. Ahora imagina tu jardín dentro de 10 años. No hay un camión de servicio químico en la entrada. No hay bolsas de herbicida en el garaje. Hay abejas moviéndose entre pequeñas flores amarillas. Hay niños que saben distinguir qué hojas recoger y cuáles dejar para los polinizadores. Hay un frasco de raíz tostada junto a la cafetera. Y hay una historia familiar que vuelve a conectarse con algo antiguo. Algo que los médicos chinos conocían, algo que los griegos usaban, algo que los peregrinos llevaron a través del Atlántico, algo que la industria moderna intentó convencerte de odiar.
El diente de león no es una mala hierba. Nunca lo fue. Es una superviviente de millones de años. Alimenta, acompaña, resiste y no pide nada a cambio, excepto que dejemos de destruirla sin entenderla. Esta primavera, antes de rociarla, mírala una vez más. Tal vez lo que estás viendo no sea una plaga. Tal vez sea una farmacia creciendo en silencio bajo tus pies.